les bendiga. No sé si es posible que los que me quedan como escondidos detrás de las columnas se puedan ubicar a donde yo los pueda ver, porque ahí como que me quedan escondidos y me hace falta verlos. Yo le comentaba al pastor al inicio de este tiempo, muchas gracias, se los agradezco mucho, me disculpan que les incomode. Le comentaba al pastor que él me daba un tema y sobre ese tema yo traía como 3 temas. Entonces, no era claro para mí qué compartir con usted en esta noche. Y entonces yo traigo 3 mensajes para hacer o un revoltillo de los 3, o como me dijo la hermana de audiovisuales, pastor, de los 3. Entonces póngase cómodo que vamos de vigilia. ¿Le parece? Un retiro hasta la medianoche, ahora que no hay toque de queda en República Dominicana. Están celebrando por eso. Hasta la música. Eso es como... Déjeme compartir varias cosas con usted. Son varias ideas que, gracias al Señor, pues vamos a poder salir de acá más edificados con varias ideas que con un mensaje. El pastor me acaba de cambiar el enfoque porque él hizo una pregunta. Él hizo una pregunta y dijo que el mensaje de hoy era para responder la pregunta: ¿qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Porque es que es muy frecuente que usted y yo nos hagamos una pregunta, y es: ¿qué puede hacer Dios para mí? ¿Qué puede hacer Dios para mí? Muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia, no fue mi caso porque yo nací en el Evangelio. Mi madre empezó el ministerio pastoral desde los 19 años, y cuando yo nazco, pues ya a los 8 días de nacido ya yo estaba en la iglesia. Y entonces mi vida se origina en la casa del Señor. Yo me convierto en un Samuel en la casa desde mis primeros años. Pero muchas de las personas que han entrado a la iglesia han entrado en medio de una situación adversa, en medio de una etapa negativa en su vida, y pues normalmente cuando llegamos así, lo que llegamos es preguntando a Dios: bueno, ¿y ahora qué vas a hacer tú con mi problema? ¿Ahora qué puedes hacer tú con mi necesidad? ¿Ahora qué puedes hacer tú para curar mi herida? ¿Ahora qué puedes hacer tú conmigo? Pero pocas veces nos preguntamos: ¿qué puedo hacer yo para Dios? ¿Qué quiere Él que yo haga? Y entonces ahí es donde todo cambia. Ahí es donde cambia el enfoque. Se me viene a la mente en este momento el ejemplo que se usa siempre: es como ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Cuál es la diferencia entre ver el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Cambia la cantidad de agua, por ejemplo, que hay en el vaso? No. ¿Cambia la cantidad de espacio sin líquido que hay en el vaso? Tampoco. Lo que cambia es mi percepción, porque si mi visión es una visión de vaso medio lleno, entonces yo estoy enfocándome en el potencial que hay todavía de crecimiento y de avance, porque yo puedo llenar todo eso. Aleluya. Pero si el enfoque que yo tengo es el enfoque del vaso medio vacío, entonces yo lo que estoy pensando es en que se me está acabando y que tarde o temprano quedará completamente vacío. Entonces sí cambia mucho la óptica. Usted está tomando algo exquisito, delicioso,
Usted está saboreándose un ponche, está saboreándose una copa de vino, está saboreándose un jugo de chinola. Y está bien bueno. Y conforme usted va viendo que llega a la mitad del vaso, usted empieza, ¿cómo es el enfoque suyo? Si es algo delicioso y ve que ya va a la mitad. Se me está acabando. Exacto. El próximo trago es más corto. Exacto. Disfruto menos cada sorbo, porque la mentalidad que tengo es, se me va a acabar, se me va a acabar, se me va a acabar, se me va a acabar. Pues yo he venido en esta noche para decirle a odres nuevos que este odre no está medio vacío, este odre está medio lleno. Y como está medio lleno, lo que hay por delante para odres nuevos es un espacio que ha de ser lleno. Y ese espacio será lleno por lo que Dios pone en ti para que tú puedas hacer la obra que Él te entregó. Mire, esta copa que está acá cumple con un propósito mientras tiene algo adentro. Justo antes de subirme a este lugar, me acabé una. La terminé y dejó de servir a su propósito y ahí quedó. Ya desapareció. Alguien la buscó. Tal vez es esta misma. Pero bueno, esa que estaba ahí, para mí, no me importa. No me importa si sigue ahí, no me importa si la tiraron, no me importa. Ya no tiene nada dentro. Pero esta está en plenitud. De esta puedo beber. Esta acaba con mi sed. Esta sacia mi anhelo y mi necesidad. Esta soluciona mi problema. Entonces, usted y yo, ¿qué podemos hacer para Dios? ¿Qué quiere hacer Dios con usted? Dios quiere llenarlo a plenitud. Dios quiere ponerlo a usted en una condición en la cual usted no resulte descartable, despreciable, inútil como una copa vacía, sino que resulte útil, apetecible. ¡Aleluya! Y con un propósito como lo es la copa llena. Esta sociedad en la cual usted y yo nos desenvolvemos está carente de soluciones. Y si usted y yo estamos medio vacíos, vamos a ofrecerle a alguien una solución insuficiente. Una solución insuficiente. Si usted está en medio de una condición de enfermedad y se acercan a usted y le dicen, mire, esto no lo sana, solamente retrasa su muerte. No es una solución, solamente paliativo, solamente es un paliativo, solamente retrasa el desgaste que se está dando. Pero cuando aparece la solución, entonces usted y yo nos gozamos y nos celebramos en eso. Usted y yo podemos estar en medio de una situación de deuda, de escasez, y podemos sentir que los intereses de una hipoteca, de una tarjeta de crédito, de lo que sea, nos están agobiando. Y aparece una de esas entidades bancarias, y voy a ser cuidadoso porque el pastor trabaja en una entidad bancaria. Pero aparece la entidad bancaria y te dice, mire, nosotros consolidamos todas sus deudas y le damos un nuevo plan. Pero ese plan viene con una tasa de intereses que es matador. Entonces lo que usted está cambiando son 4 o 5 llamadas, emails, mensajes de cobro por uno solo. Usted lo que está cambiando son 4 o 5 preocupaciones por una sola. Pero usted sabe que pasarán 10 años, 20 años, 30 años y usted seguirá ahí
Esa no es la solución. Dios quiere ofrecerte una solución que te saque de la enfermedad. Dios quiere ofrecerte una solución que te saque de la deuda. Dios quiere una solución que te saque de los problemas que hay en tu matrimonio, que los problemas que estás teniendo con tus hijos. Dios no quiere llevarte a una terapia matrimonial para que no te divorcies este año, sino que aguantes 3 o 4 años más. Dios quiere restaurar todo en ti. Pero primero quiere utilizarte y procesarte, porque tú solamente podrás ser un líder en medio de tu nación, en medio de tu generación, en medio de tu familia, en medio de tu casa, en medio de tu lugar de trabajo, cuando aprendas qué es lo que Dios quiere hacer contigo, qué es lo que Dios puede hacer contigo y qué es lo que Él espera de ti, para poder entonces empezar a vertir ese vino nuevo en ese odre nuevo. Usted y yo encontraremos muchas veces en la vida condiciones que son adversas, y en otras ocasiones tendremos condiciones que son favorables. Pero aún en medio de las condiciones favorables se necesitan las características específicas que tornan una condición favorable en una condición óptima para que el propósito de Dios se lleve a cumplimiento. Entonces, déjeme presentarle a usted una historia, y es la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel es una empresa. ¿Cuántos aquí tienen una empresa? Levante la mano el que tiene una empresa. ¿De qué es tu empresa? De servicios. ¿Solamente ella tiene una empresa? ¿De qué es tu empresa? Asesoría financiera. Ok. Sí. Ok. Déjeme decirle que usted se equivocó. Porque todos aquí tenemos una empresa. Tu matrimonio es una empresa. Tu familia es una empresa. El ministerio que Dios te entregó es una empresa. El negocio que Dios te dio, del cual tú eres dueño, es una empresa. Pero el trabajo que Dios te entregó, sobre el cual eres responsable, también es una empresa. Si usted dice, yo tengo una empresa que es una franquicia de pollo frito, usted es el responsable de ese restaurante de pollo frito. Y usted dice, esta es mi empresa. Pero usted no es el dueño de toda la corporación de pollo frito. Si usted trabaja en un cubículo en un banco, si usted trabaja en un cubículo en una institución de seguros, usted es el propietario de esa empresa, de ese cubículo. Usted no será el dueño del banco, no será el dueño del capital, pero es el administrador de esa empresa que está ahí. ¿Cierto o no que usted tiene compañeros, tiene personas que están debajo de usted? ¿Cierto o no que usted tiene responsabilidades? ¿Cierto o no que tiene que producir utilidades? Eso es una empresa. La manera en que usted y yo veamos aquello que Dios pone para nuestra mayordomía nos hace empresarios. Todos somos empresarios. En el momento en el que yo digo, a esta mujer yo la quiero conmigo el resto de mi vida, emprendo un proceso de conquista hasta que propongo matrimonio y se casa conmigo. Ahora emprendo un proceso de mantenimiento. Ahora mantengo un proceso de enamoramiento. Ahora emprendo en la decisión de extender la familia. Ahora emprendo en el momento en que decido dejar de rentar para comprar una casa.
Todos esos son emprendimientos, todas esas son empresas. Por lo tanto, los principios del liderazgo tienen que desenvolverse, tienen que desempeñarse, tienen que desarrollarse en cada una de las empresas que usted y yo llevamos a cargo. Yo tengo 20 años de pastorear y eso ha sido una empresa que no da utilidades materiales, da utilidades personales, da utilidades espirituales. Tengo años de ser empresario en el comercio. Esa es otra empresa. Pero los principios son los mismos. Son principios eternos, son principios universales y todos esos principios provienen de Dios. Todos y cada uno de ellos provienen de la sabiduría de Dios. Entonces, vemos la Torre de Babel. Viene este hombre y dice, hagamos una estructura. Dice Génesis 11, versos 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, imagínese esto a la hora de hacer una construcción. ¿Ok? Una empresa construyendo lo que sea. Una vida, porque solamente aprender a gobernarnos, solamente aprender a conducirnos en justicia, en integridad, en honradez, vivir una vida saludable, ser un buen ciudadano, ya eso es una empresa. Entonces, imagínese cualquier empresa. Si usted en este momento dice, mire, yo no me aguanto, pero ni solo, ahí tiene una empresa. Mire, ya yo no sé qué hacer con este hombre, con esta mujer, no lo soporto, no la soporto, ahí usted tiene una empresa. Mire, estos niños, ya yo quiero como colgarlos de la lámpara, no me los aguanto, ahí tiene una empresa. Yo tengo tres edificios que cada día van ahí. Y mi madre me decía años atrás, mientras yo retrasaba terminar la construcción de mi casa, ella siempre me decía, es mejor las 3 casas que estás construyendo en ellos que la casa que estás retrasando en terminar, que es solamente un techo para vivir. Porque es mejor un mal techo con 3 hijos buenos que un techo lujoso con una casa destrozada, con una familia destrozada. Esos son empresas. Entonces, imagínese, ponga en su mente cuál es la empresa en la cual usted está trabajando y mire estas condiciones. Dice que ellos tenían excelentes condiciones de comunicación. ¿Cuántos alguna vez han trabajado con gente en un equipo con los cuales usted dice, qué difícil comunicarse con esta persona? ¿Cuántas veces usted ha dicho, qué difícil comunicarme con mi cónyuge? Parece que hablamos 2 lenguajes distintos. ¿Cuántas veces ha tenido usted encontronazos con un líder, con un compañero, con un subordinado, porque hablan lenguajes distintos? Porque la cosmovisión, la perspectiva de cada uno es distinta. Pero no era el caso en Babel. Dice que ellos tenían excelentes condiciones de comunicación. Verso 1. Todos tenían una sola lengua y las mismas palabras. Eso está muy bien. Ahora, verso 2. Dice que tenían el fundamento idóneo. Ellos salieron de oriente y hallaron una llanura. ¿Cuál es el mejor lugar para construir? Una llanura. Si usted compra un monte, usted va a tener que empezar a hacer un relleno, va a tener que hacer muros de contención, va a tener que levantar una estructura que va a combatir
toda la vida contra la gravedad. Pero no era el caso. Ellos tenían el fundamento idóneo. ¿Cuál es el fundamento idóneo sobre el cual tú estás edificando? ¿O cuál es el fundamento que no es idóneo? ¿Será que estás edificando un matrimonio en yugo desigual? Claro, ya vas cuesta arriba, ya te encontraste una pendiente. ¿Será que estás edificando hijos con la perspectiva de que no, es que a mí no me gusta que se enojen conmigo, a mí me gusta ser el padre bueno, comprensivo? Entonces tus hijos hacen lo que les da la gana porque tú no tienes autoridad, porque no quieres. Porque son esos hijos que si le levantas la voz, me voy de la casa, me voy para donde la abuela, me voy para la vecina. Los padres de mis amigos no les dicen esto. Y entonces tú decides pasito para atrás, pasito para atrás. Y entonces ellos hacen lo que le da la gana porque saben que te tienen a ti en la palma de la mano, porque te amenazan con irse para las drogas, de irse a buscarse, que me voy a ir a vivir con mi novio, me voy a ir a vivir con mi novia, que me voy a ir a vivir con mis amigos, me voy a ir de la casa. Y entonces ¿estás con el fundamento equivocado? ¿Comenzaste un negocio con deuda y estás con el fundamento equivocado? Dijiste, voy a ponerme un puesto de chimis, pero todo lo compré con la tarjeta de crédito, porque no tenía un capital inicial. Y entonces desde que comienzas, si no vendiste en el primer mes lo suficiente, quebraste en el segundo mes con la tasa de intereses de la tarjeta de crédito. ¿Ese es el fundamento? Entonces, ahí verás problemas de fundamento, pero ellos no tenían problema de fundamento. Ellos habían encontrado una llanura. Hablaban todos el mismo lenguaje y tenían una llanura sobre la cual ellos iban a edificar. Además de eso, tenían los recursos tecnológicos necesarios. Los recursos necesarios, eso es un factor importante. Mire, verso 3, se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué pasa si usted y yo queremos levantar un muro con piedra? La piedra es irregular, cada piedra tiene una forma específica. Usted y yo vamos a tener que ir rellenando los hoyos entre las piezas con mezcla. Pero cuando usted prepara un ladrillo cocido, usted le da una forma específica. Imagínense que ellos lo que estaban edificando era una torre que llegara hasta el cielo. Por lo tanto, estar en una llanura era importante, porque en la pendiente cualquier desviación, en la medida en que eso se fuera levantando, iba a ser demasiado pesada y podía provocar el colapso de la estructura. Pero de igual manera el material era importante. Cuando usted estaba trabajando con ladrillos que tenían uniformidad, que tenían perfección, que tenían balance, y aparte estaba usando asfalto, que investigando yo lo que ellos se refieren con asfalto en ese tiempo era una mezcla impermeable, a diferencia de la mezcla normal. ¿Por qué una mezcla impermeable? Porque su perspectiva era postdiluvio. Ellos estaban construyendo esta edificación para que si Dios fallaba a su pacto de nunca más volver a permitir que se diera una situación como la que se había dado durante el diluvio, ellos tendrían un plan B para entonces huir del juicio de Dios. Pero si esa ciudad y si ese muro no era impermeable, entonces se verían en un problema. Entonces ellos tenían los recursos tecnológicos necesarios. Usted y yo hoy tenemos muchas veces como un elemento determinante recursos a nuestro alrededor. Usted y yo queremos empezar un cambio en nuestra vida y siempre estamos enfocándonos en los recursos que tengo. Quiero bajar un poco la barriga. Los recursos que tengo para pagar el gimnasio, para comprar la máquina, para comprar un alimento especial, para hacer la dieta, para esto, para lo otro. ¿Cierto?
Usted y yo queremos la mejor educación para nuestros hijos. Bueno, estamos pensando en la mejor escuela, la mejor computadora, el mejor ancho de banda de internet para que ellos hagan sus búsquedas, sus trabajos, sus cosas. Siempre estamos pensando en recursos, siempre estamos pensando en tecnología, siempre estamos pensando en esas fuentes externas, esos elementos externos. Y muchas veces ahí es donde creemos que se truncó el asunto. Creemos que no podemos tener una familia feliz si no tenemos una casa linda. No podemos tener tiempo de calidad si no hay dinero para ir todos juntos al cine. No podemos tener unas vacaciones de calidad y compartir juntos si no nos podemos ir todos para Disney. No podemos. Entonces empezamos a sabotear nuestra familia, no vamos a compartir durante 2 o 3 años mientras ahorro para poder compartir una semana en Disney. Pero en 3 años hubo un proceso de erosión familiar que te vas para Disney, cada uno está con su celular, pasaron peleando toda la semana, discutiendo por lo que sea, papá y mamá se pelearon, los hijos no querían nada. ¿Y dónde estuvo la edificación de la familia? Solo hubo un gasto familiar, punto. Bueno, no era el problema de ellos tenían los recursos tecnológicos para hacerlo. Nimrod era el gran dictador de la época y tenía todos los recursos de la época. Entonces, así como usted estuviera, que podía mandar a poner una placa en las iglesias que dijera en el cielo Dios y en la tierra Trujillo, que pudiera poner en las casas placas que dijeran aquí manda Trujillo. Así Nimrod tenía ese capital, tenía ese poder, tenía esa influencia. No era para él problema la lengua, no era para él problema el cimiento, no era para él problema el recurso para edificar. Todo era óptimo para lograr esa empresa. Y aparte de eso, tenían unidad de propósito. Porque dice el verso 4, y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces no dice que el dictador dijo: vamos y edifiquen, o vayan y edifiquen, vayan y háganme un nombre, vayan por... No, vamos, unámonos, edifiquemos. Y el proyecto comenzó. Por lo tanto, había unidad de propósito. Quiere decir que ellos tenían claro qué iban a hacer: una ciudad para habitar y una torre para protegerse. Ellos sabían cómo lo iban a hacer: con barro, cociendo ladrillos y asfalto. Ellos sabían dónde lo iban a hacer: en la llanura, donde las condiciones de fundamento eran óptimas, y ellos sabían por qué lo iban a hacer. Mire, si usted va a donde un asesor de crédito para microempresas a presentar un proyecto para un emprendimiento, le va a hacer esas preguntas: ¿dónde lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Para qué lo va a hacer? Y para todas esas preguntas, antes de girar el capital, ellos tenían la respuesta y tenían las condiciones óptimas. Es decir, bajo ese liderazgo y con esa gente, podríamos decir que era imposible que ese proyecto fracasara. Pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Fracasó porque, aunque usted tenga todos los factores y las condiciones ideales, el éxito no está garantizado. Y el éxito no está garantizado porque falta algo. Falta la integridad del vaso. Falta el carácter del siervo. Falta la integridad del líder. Falta el propósito de Dios en operación. Aleluya. Todo lo demás se queda corto
cuando usted y yo competimos contra el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito, el problema de ellos? El problema de ellos no era un problema de recursos, no era un problema de enfoque, no era un problema de cimiento, no era un problema tecnológico, no era un problema de comunicación. El problema de ellos es que no tenían el motivo correcto. ¿Cuál era el motivo? Hagámonos un nombre. Y ahí es donde está la clave de este mensaje. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Dios quiere glorificarse Él a través de todas las maravillas que hará en tu vida. Amén. Eso es lo que quiere hacer contigo. ¿Qué puedes hacer tú para Dios? Glorificar a Dios a través de todo lo que yo hago. ¿Sabe? El mejor socio que usted puede tener en la vida es Dios. Porque, ¿qué es lo que usted quiere? Sinceramente, es una pregunta retórica, no me dé a mí una respuesta, pero sinceramente, dígame, ¿qué es lo que usted más anhela en la vida? Deje la religiosidad de lado. Deje de lado el hecho de que usted es el pastor o el adorador o el cristiano. Deje de lado eso. ¿Qué es lo que usted quiere? Usted quiere su bienestar. Eso es lo que usted quiere. Usted quiere estar bien. Usted quiere paz. Eso es lo que usted quiere. Usted quiere salud. Eso es lo que usted quiere. Eso es lo primero. Yo no quiero que nadie aquí me diga que está dispuesto a ceder su paz por la del prójimo. No. No, yo estoy dispuesto a ceder mi enfermedad o mi salud para que mi prójimo sea saludable. No, sea sincero. Y no tiene nada malo en ser sincero. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que en el gran mandamiento es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, desear mi salud, mi bienestar, mi paz, mi fuerza, mi armonía, mi estabilidad, mi seguridad, no es un pensamiento egoísta. Es la base para a partir de ahí desear para mi prójimo todo lo mismo que yo deseo para mí. Entonces eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Es lógico. Es lógico. Yo se lo digo a usted. Yo, si tuviera que dar un riñón mío a uno de mis hijos, se lo doy. Sin ningún problema. No lo pienso dos veces. Y si tuviera que dar mi corazón, donde ya no puedo seguir viviendo, porque mi papá vive con el riñón que le quedó, prueba para darle el mío. Pero en aquel entonces yo tenía 25 años y no me importó. Solamente no era compatible el tipo de sangre mío con el de él, entonces no funcionaba. Pero yo estaba dispuesto a darle mi riñón a mi padre y seguir viviendo y que él siguiera viviendo. Pero si me tocara entregarle mi corazón a uno de mis hijos, yo se lo doy. Así me toque morir. Eso creo que ningún padre ni siquiera lo piensa dos veces. Pero si usted me dice que un hermano de la iglesia necesita un trasplante de corazón y que si yo estoy dispuesto a morir para darle mi corazón a él, yo le voy a decir que no. Sáqueme si quiere, pero no, porque yo estoy llamado a desearle a él
todo lo mejor como lo espero para mí. Es más, si me hubiera tocado a los 25 años decir, le doy mi corazón a mi padre, no se lo doy, como él no lo hubiera recibido, porque yo tenía 25 años y él tenía 40 y tantos. Él mismo hubiera dicho, ya yo viví y no te voy a despojar de tu corazón. Y yo mismo pensaría, ya usted vivió, no me quite mi juventud. Seamos sinceros, ¿cierto? Usted pensaría igual. O alguien aquí me diría, yo le daría mi corazón a la persona que está al lado, que no es mi esposa, ni mi esposo, ni mi hijo. Mejor no se lo diga. Vea que dije, para que después no salgamos de aquí con problemas matrimoniales, porque no me lo ibas a dar. Bien que dijiste que yo era tu razón de vivir y ahora me ibas a dejar morir para vivir tú. Cuidado. Entonces, vuelvo a mi mensaje. El problema era que no tenían el motivo correcto. Cuando no tenemos el motivo correcto, las cosas no funcionan. Líderes, si la motivación completa, si la motivación real que ustedes tienen con un equipo no es correcta, el equipo no avanza. Así de sencillo. Servidores, no importa cuánto usted trabaje, no importa cuánto usted se esfuerce por el equipo, si la motivación no es la correcta, no va para ninguna parte. Ahora yo le digo, cada uno de ustedes es una empresa y cada uno de ustedes tiene un propósito para existir. Pero a cada uno le digo, si el propósito con el cual nosotros estamos viviendo, por el cual estamos trabajando, no lleva el motivo correcto, no va para ninguna parte. Porque el motivo correcto viene de Él. Ahora, ¿cómo sé yo interpretar esto? ¿Cómo puedo yo interpretar esto? Hay 4 elementos que yo tengo que reconocer para poder garantizar que vivo para ofrecer un servicio con la motivación correcta. Y que si tengo la motivación correcta, es indiferente el fundamento, los recursos, la comunicación, la tecnología, todo eso pasará a un segundo plano porque tengo la motivación correcta y estoy trabajando por el propósito real por el cual yo tengo que moverme. Ahí es donde las cosas sí caminan. Y ahorita al final le voy a decir cómo es que caminan, pero ¿cuáles son esos 4 elementos que yo tengo que interpretar? Bueno, número 1, una persona que puede ser líder de su empresa, líder de su proyecto, entiende, número 1, que tiene un llamado. Tiene un llamado. Ese llamado está acompañado de una vocación. ¿Qué es una vocación? Una vocación es una inclinación hacia algo. Mire, yo no tengo la vocación para dibujar. Yo no tengo la vocación para las artes plásticas. No la tengo. Nunca la tuve. Mis hijos se ríen de mí porque yo me pongo a dibujar un muñequito y me sale una vaca. No está ese don en mí. Pero sabe, nunca he tenido ni el más mínimo interés en trabajar algo que tenga que ver con arte en ese particular. Nunca. No tengo inclinación hacia allá, porque no tengo llamado hacia eso, porque no fui comisionado para eso, porque no recibí el don o la habilidad para hacer eso. Así funciona esto. Entonces, ¿cuál es el llamado que tú tienes? ¿Lo puedes identificar? ¿Alguien alguna vez te lo ha declarado? Dios te lo ha declarado. Leyendo su palabra lo has recibido.
sabes que tu llamado es para evangelizar. Eres la persona que cuando camina por la calle no puede parar de hablar de las maravillas de Dios. Eres el que si se sube al autobús y se sienta ahí, inmediatamente vuelve a ver al lado y le empieza a testificar a alguien que nunca había visto antes. Ese eres tú. Bueno, tienes un llamado evangelístico y hay una vocación, se te sale de adentro. Eres la persona que cuando va caminando por la calle ve a una persona buscando comida en el basurero y empieza a orar por esa persona y empieza a orar por todas las personas que están en una condición de habitantes de la calle. Eres la persona que se le rompe el corazón cuando ve eso. Entonces hay un llamado intercesor ahí y está manifestándose. Eres la persona que anda por su casa en todo momento como un pajarito cantando y adorando y cantando y adorando, y te brotan canciones y te brotan coros y tienes inclusive alguna habilidad en tu voz o en un instrumento. Pues ahí hay un llamado de adoración. Tal vez nunca ha venido un pastor, un profeta, tal vez nunca se ha acercado a alguien a decirte que vas a ser un gran evangelista, o que vas a ser un intercesor, o que vas a ser un adorador, o que vas a ser un profeta, o que vas a ser un maestro de la palabra. Pero tal vez hay una vocación en ti que te revela tu llamado. Mi hija, cuando tenía un año, menos de un año de nacida, un profeta se acercó a mi esposa que estaba embarazada de mi segundo hijo. Y entonces yo tengo en este momento una hija de 16 años y un hijo de 15. Y entonces ella está en una actividad y está un profeta en ese lugar y mi esposa está embarazada de Javier. Y entonces ella se acerca, el profeta se acerca y le da una palabra profética de destino para Javier. Y le dice que va a ser Javier. Y le dice, pero tienes otra hija que no estaba presente, no tenía manera el profeta de saber que esa hija estaba. Y le dice, esa hija va a ser una maestra de la palabra. Aleluya. Y le declara el ministerio a mi hija. Pues sabe, mi hija a los 7 años empaca todos sus juguetes, sus Barbies, sus cosas, y dice, sáquenme todo esto del cuarto porque yo ya no quiero juguetes. Y tenía 7 años. Y le decimos, Sara, pero ¿con qué te vas a entretener? Eso es algo muy importante para nosotros los padres. ¿Con qué se entretiene? Para que no me haga la vida imposible a mí. Mire que yo me imaginaba a esa niña caminando detrás de mí. Estoy aburrida, estoy aburrida, estoy aburrida, estoy aburrida. Algo, ok, ¿qué vas a...? No, yo quiero cuadernos. Yo quiero libros, yo quiero lápices y lapiceros y entonces nos deshicimos de todos esos juguetes y nos fuimos a una librería y ella compró marcadores y tizas y pilots y tijeras y un montón de cosas. Mi hija le enseñó a leer a mi hijo que venía un año atrás. Todo el proceso de estimulación temprana, Sara nos lo ahorró con Javier. Porque ella llegaba y tiene un temperamento mandón. Y le decía, venga, siéntese. Haga esto. No, esa letra está mal hecha, es así. Que no es así, haga así. Y desde que tenía 4 o 5 años, mire que lo tenía aquí al pobre muchacho. Esa niña empezó a leer temprano. Esa niña se leía libros de 200 páginas, de 300 páginas en un mes. Con 7, con 8, con 9 años. Hoy Sara tiene 16 años, pero como desde los 14 años predica en la iglesia y enseña en la iglesia. Aleluya. ¿Por qué? Porque la pusimos a hacerlo. Sí, claro, se le dio la oportunidad, se le preparó una plataforma, pero desde que tenía 6, 7 años, nadie le botó sus juguetes y la puso a escribir o la puso a leer o la puso a estudiar. La vocación brotó y ella dijo, quíteme esto de aquí y prepáreme lo que yo necesito. Gloria a Dios. Entonces, no necesitas de un profeta que te diga algo. Nunca nadie vino a confirmarnos esa palabra.
Cuando yo tenía 15 años, un profeta vino y declaró una palabra profética sobre mi vida y dijo muchas cosas sobre mi matrimonio que no se cumplieron. Porque hay muchas palabras proféticas que te declaran que no se cumplen. Entonces, cuando a ti te declaren una palabra profética, no seas escéptico, recíbela, pero tiene que ser confirmada. Tiene que ser confirmada. Cuando venga una y venga otra y venga otra y digan lo mismo, entonces tú vas a creer y vas a actuar. Pero cuando llegue la primera, número uno, no te quedes sentado ahí sin hacer nada hasta que llegue la confirmación, sino que avanza, pero avanza con precaución y avanza en búsqueda de Dios para que venga la confirmación. Pero cuando venga la palabra, tampoco, aunque avances, tampoco corras y te lances de cabeza sin antes tener una confirmación. Ni siquiera que tú digas, sí, yo siento que eso es para mí. No. Sentir son emociones. Y las emociones las controlan tus pensamientos. Y tus pensamientos los programa el entorno. ¿Ok? Entonces hay que ser cauteloso. Yo emprendí varios negocios a lo largo de mi vida que no funcionaron de la mejor manera, distintas cosas. Pero entonces yo en el 2019 tengo un capital preparado y digo, yo quiero nuevamente emprender. Y empiezo una oración y le digo a mi Dios, yo quiero emprender. Tú me has hablado en distintas etapas de mi vida de negocios, pero yo estoy consciente que los negocios no han funcionado porque tú no has estado en el primer lugar, no has sido tú el manual de instrucciones del negocio, el manual operativo. Así que en este nuevo emprendimiento quiero que tú me guíes. Así que aquí está el capital y estoy en espera de tu voz. Listo. Entonces viene un profeta en ese mismo año, mes de abril. Y en una actividad que estábamos se acerca el profeta y me dice, te dice el Señor, este es el año para que emprendas. Yo estoy contigo y este es el tiempo. Dígame si eso no es una respuesta. Es una respuesta. Sí. Es una confirmación de algo que me habían dicho tiempos atrás, que yo iba a emprender. Y específicamente yo estoy orando y con un capital preparado diciendo, quiero emprender. Pero yo vuelvo a mi casa y le digo a él, listo, acepto que este es el tiempo. Pero no me dijiste en qué. Y no hago nada hasta que no me digas qué hacer. Y sigo en mi oración. Y pasan 2 meses. Y en el mes de junio invitamos un profeta a la casa. Y este profeta llega, yo lo llevo para que ministre a los jóvenes, pero entonces él me da una palabra a mí. Y la palabra que me da es, este es el año para que empieces tu emprendimiento. Eso es una confirmación. Y me dice, el Señor te dice que lo que sea que tú hagas va a prosperar. En lo que sea que tú emprendas vas a ser el mejor y vas a ser reconocido como el mejor. Así sean zapatos, lo que sea, tú te vas a iniciar y vas a ser el mejor y Él va a bendecir y esto y lo otro. Yo digo, amén. Es una confirmación de que este es el tiempo. Pero yo me voy para mi casa y le digo, ¿sabes qué? No me dijiste en qué. Y yo no hago nada hasta que no me digas en qué. Y entonces algo dentro de mí decía, pero ya te dijo que lo que sea. Entonces puede ser lo que sea. Yo quiero saber en qué. No me vuelvo a lanzar de cabeza sobre ningún proyecto si no me dice específicamente en qué. Y entonces sigo en esa oración. Y pasan 2 meses. Y entonces en el mes de agosto, por una coincidencia, llega una persona a nuestra iglesia y mi madre, la pastora, me dice, hágame un favor. Esta persona era como, ¿cómo le digo?
no era muy amigable. Es este tipo de ministro como que no le gusta que se le acerquen mucho, que no le gusta como que lo toquen mucho. Era una persona que llegó por una coincidencia, ni siquiera fue alguien que nosotros invitamos, fue algo que se dio. Y entonces su personalidad no era la mejor. Y entonces ella me dijo, no quiero que cualquier persona esté como anfitrión y que pueda pecar de indiscreto, de esto, y tampoco quiero que la gente llegue y se pueda generar una incomodidad en él. Entonces, ayúdeme usted ese día a ser como su escolta. Y yo, claro. Y entonces desde que él llega, yo lo voy a buscar al vehículo, lo acompaño a la silla, me quedo con él, le ofrezco agua, le ofrezco un café, lo que sea. Él no sabe que yo soy pastor, él no sabe que yo soy nada. Yo no soy nada, yo solamente era su escolta. Cuando termina la actividad, yo lo estoy, y en lo que yo doy vuelta, se abre la puerta. Dios me dice algo para usted. Dice que este es el año para que empieces tu emprendimiento. No importa lo que tú hagas, Él lo prosperará y te hará el mejor. Y lo que me muestra es que vas a trabajar en el área de la gastronomía y vas a poner como muchas franquicias por todo el mundo y vas a ser conocido como el mejor. Te veo viajando mucho poniendo franquicias por todo el mundo. Gastronomía. Ahora. Ya no podía yo seguir diciéndole que no. Entonces cuando esta persona se va, yo me voy para mi casa y le digo, listo, ya me dijiste que este es el año, ya me dijiste que me vas a bendecir en lo que sea que haga, y ya me dijiste que es en gastronomía, y yo siempre he querido poner un restaurante, así que comienzo con la pizzería. Eso fue en agosto, primeros días, antes de que terminara. Yo tuve la confirmación, corrí, ahí sí, de cabeza, no la primera vez, no la segunda, no, la tercera. Y porque Él se aseguró de decir, esto te di en la primera, en la segunda reafirmo y aumento, en la tercera reafirmo y aumento, y respondo cada una de tus preguntas. 15 de diciembre del 2019 arrancó la pizzería porque ese era el año, había que comenzar, y fue correr desde agosto, aprender, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 100 días para tener montado el negocio desde cero, desde no sé hacer hasta el negocio abierto, porque había que correr, había que correr. Entonces Dios te da un llamado. Ese llamado, como te dije, puede venir por un profeta, puede venir por alguien, puede venir de Dios directamente, o puede venir de ti, de tu interior, donde tú dices, como esa niña dijo, ya no quiero juguetes, quiero libros, quiero cuadernos, quiero esto, quiero enseñarle a mi hermano y ahora quiero enseñar, es lo que me gusta. Ahí está el llamado, viene con la vocación. La segunda característica que tienes que tener es carácter. Carácter. Si no hay carácter, nada avanza. Nada. El carácter es determinante. ¿De dónde proviene mi carácter? De la mentoría que yo recibo. ¿De qué mentoría? De Cristo. Entonces es de Él y de su palabra donde yo voy a aprender los principios estructurales de mi carácter. El carácter que no te quebranta ante la traición. El carácter que no te quebranta ante la presión. El carácter que no te quebranta ante la calumnia. El carácter que no te quebranta ante la duda de los más cercanos. Ese carácter que no te quebranta en ninguna circunstancia. Entonces encontramos un Jesús que fue reprendido por sus padres por hacer lo que había sido llamado a hacer, pero eso no le quebrantó. Encontramos un Jesús que encuentra un grupo de personas para procesarlas y ni siquiera dándoles un discipulado intensivo logra en ellos el fruto que esperaba, porque se entregó por ellos, porque se dio a ellos, porque se encargó de ellos en todo momento.
exprimió su vida por ellos, y cuando les dijo, miren, oren por mí, ni siquiera pudieron mantenerse despiertos para estar con él. Porque cuando llegó el momento de defenderlo, el más cercano, el más bocón, lo negó. Porque cuando llegó el momento de estar a su lado, todos huyeron y se escondieron como ratones, y no hubo ninguno con él. Porque eso es a lo que usted y yo nos vamos a enfrentar en la vida como líderes. Usted y yo nos veremos traicionados por nuestro cónyuge. Usted y yo nos veremos traicionados por nuestros hijos. Usted y yo veremos traicionada la educación y la formación que les dimos. Solo carácter te permite quitarte unos cuernos de la cabeza. Aleluya. Solo el carácter te permite levantarte después de haber entregado tu vida por tus hijos y ver que ellos hicieron todo lo contrario a lo que tú les enseñaste, y aún así tú decir, lo amo, lo apoyo y siga adelante. Se necesita carácter para eso. Se necesita carácter. Mire, ser pastor, a veces usted creerá que es un privilegio, pero es una carga. Es una carga que solamente por el carácter de Dios en ti te mantienes ahí. Porque si es difícil criar un hijo, 3 hijos, su pastor, cuando les ve a ustedes aquí, lo que ve son hijos. Y usted que es padre, usted que es madre, o usted que es hijo y que sabe las torerías que le ha hecho a sus padres, sepa que así, con nuestras actitudes, si se lo hacemos a nuestros padres, se lo hacemos a nuestro pastor, se lo hacemos a nuestro jefe, se lo hacemos a nuestro líder, porque no los amamos tanto como amamos a nuestros padres. Así que la posición de liderazgo requiere carácter. Amén. Y usted en la vida y yo en la vida voy a necesitar carácter, porque Dios me llamó a cumplir con un propósito en el cual yo fui investido con una característica, y es la característica del líder. Ahorita llegamos a eso. Bueno, yo creo que no. Tercera característica, capacidad. Usted no solamente necesita tener un llamado, no solamente necesita tener carácter, necesita tener capacidad. La capacidad es la suma de la experiencia, es la suma del entrenamiento, es la suma de la actitud y la aptitud, es la suma de los dones. Pero es lo que le digo, Dios te da un llamado y con ese llamado te capacita para que puedas cumplir ese llamado. Amén. Lucas 9 dice que Él llegó. Lucas 9, verso 1 y verso 2, dice que Él reunió a los suyos. Él los, bueno, yo pensé que lo habían puesto ahí. Él los llamó, ¿ok? Los reunió, los llamó, los equipó, les dio poder y autoridad, dice la palabra del Señor, y los envió. Entonces, cuando Él te llama, Él te equipa. Amén. Y cuando te llama, te equipa, pero no te sienta ahí. Te envía a cumplir con la tarea. Así funciona. Entonces, si Él te llamó, Él te equipó. Y en ti, si eres un maestro, está la paciencia, está la perseverancia, está la lealtad. Ahí está lo que tú necesitas para hacer eso. Si eres un evangelista, está la personalidad extrovertida que vas a necesitar. Están las características. Él te da la capacidad para cumplir con aquello para lo que Él te llamó. Número 4, está la comisión. La comisión es una validación externa. La comisión es una autorización. La comisión es la confirmación. Entonces Él los llama, Él los equipa y después Él les dice, ahora sí vayan. Aleluya. En las iglesias donde trabajan modelo celular, traen a las personas, las entrenan, pero usted no se va y pone su célula, usted no se va a buscar a la gente antes de que su autoridad le diga, ahora sí, vaya, ya está listo. Porque usted debe ser enviado. Usted no viene aquí y dice, yo tengo 5 años de estar escuchando al pastor Javes, ya yo me sé
sus mensajes. Voy a ir y voy a poner una iglesia en mi comunidad y ya yo predico eso. Eso no va para ninguna parte. Pero yo me los sé de memoria, todos, me los memoricé. Yo me meto a YouTube y todo, ya me hice el examen y los escribí. No, ya yo estoy listo. Eso no va para ninguna parte. No hay validación. Pero usted puede ser tartamudo. A usted se le puede enredar la lengua. A usted se le puede olvidar todo. Mire, yo soy el peor pastor de la vida cuando se trata de Biblia. Yo todos los versículos los parafraseo porque es como imposible que yo me memorice un versículo como tal. Dígame ya mismo que le recite el Salmo 23 y le voy a dar mi versión del Salmo 23 y va a decir todo lo mismo. Pero una y otra palabra yo se las voy a cambiar, así la tenga pegado delante del inodoro donde me siente todos los días. No me lo memorizo. Pero dígame de nombres y fechas y ahí están todas. No se trata de eso, se trata de la validación y el llamado. Pero el día que el pastor Javes a usted le llame y le diga, hijo, hija, ve y empieza un proyecto allá, usted se irá tartamudo como Moisés, usted se irá renco, usted se irá sordo, usted se irá sin memorizarse nada y ahí va a estar la gloria de Dios y ahí va a haber expansión porque usted fue llamado, porque ya tenía el carácter, porque usted tenía la capacidad, no por lo que usted veía en usted, sino por lo que Dios vio en usted cuando lo llamó y ya recibió la comisión, la validación, la autorización para hacer aquello que Dios lo mandó a hacer. Amén. Cuando todo eso suceda, no importa todo lo demás, no importa todos los factores Babel, eso ya no importa. No importa que usted maneje el lenguaje. Usted diga, no, yo puedo entrar al departamento ejecutivo del banco porque yo manejo ese lenguaje, yo sé cómo moverme ahí. No importa que usted diga, no, ya yo puedo ir a la bolsa de valores porque yo conozco ahí, yo sé cómo hablan, yo sé cómo entrarle, yo sé cómo le hago la vuelta para entrar el evangelio por ahí. No importa que hables la misma lengua. No importa que tengas el cimiento o el fundamento perfecto, no importa. No, pero es que yo puedo ponerme una iglesia más grande, mejor equipada, con mejores instrumentos, con mejor luz, con sillas acolchadas, con mejor esto, mejor lo otro. Yo me puedo poner la iglesia tal. Eso no sirve para nada. Eso será un templo más. Pero la verdadera gloria no estuvo en el gran templo como estuvo en el tabernáculo de David, que era una simple tienda, pero había gloria. Entonces no es eso, no es la tecnología, no son los recursos, es tener el motivo correcto. Y el motivo correcto lo puede alcanzar aquel que tiene las características idóneas. Y las características idóneas son tener un llamado, tener el carácter, tener la capacidad y tener la comisión, la validación necesaria. Con eso ya yo puedo empezar mi mensaje que tengo para usted hoy. Porque originalmente yo le iba a hablar a usted de David y le iba a hablar de cómo un día David fue ungido y fue llamado para ser un profeta, para ser rey sobre Israel. Fue llamado por un profeta y fue ungido y eso fue un acto de reconocimiento espiritual, pero todavía nadie le entregó la corona. No se la habían pulido y no se la habían entregado, solamente le hablaron del llamado que había para él. Y después de eso comenzó el proceso de carácter. Y mire, el proceso de carácter lo llevó a convertirse en un guerrero sin haber sido guerrero, pero habiendo sido guerrero. Porque nunca había estado delante de un hombre de guerra, pero había estado delante de un oso o delante de un león y había tenido que batirse en esa guerra. Pero mire, imagínese que era el muchacho que estaba trabajando allá por el negocio del padre. Oiga,
En Israel no cualquiera tenía ovejas. David era un empresario y fue movido del monte, del ámbito de los negocios al ámbito de gobierno. Entonces, él ahí entra en una etapa de formación de carácter en guerra, gana reconocimiento, ya cantan. Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. Quiere decir que las encuestas están subiendo a su favor, pero con eso nadie le está puliendo la corona. Lo que están haciendo es afilando una lanza que se la van a estar lanzando a él a ver en qué momento lo pueden matar. Algo no está pasando como usted y yo esperaríamos. Y entonces él sale huyendo y llega a una cueva, donde en esa cueva es puesto como capitán de un montón de ladrones, de un montón de personas que eran exiliados de la sociedad. Entonces él dice, pero ¿cómo fue que yo pasé de recibir la palabra de ser rey a convertirme ahora como en el jefe en la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones? Pero ahí lo llevó el Señor, porque estaba en la fase de proceso de formación de carácter. Porque mientras no hay carácter, no se va para ninguna parte. Entonces él tenía el llamado y ya sabíamos que tenía la capacidad. ¿Por qué la capacidad? Porque ya sabíamos que era un hombre adorador y se necesita de la adoración para poder gobernar. Ya sabíamos que era un hombre guerrero, porque se necesitaba valentía para enfrentar un oso o un león con tal de proteger la empresa que tenías a cargo. Y así como defendió la empresa de su familia, podría defender la nación que le sería entregada como una empresa que él tendría que cuidar. Pero le faltaba el carácter, hasta que entonces pasó el proceso y llegó el tiempo de carácter. Y luego encontramos en la palabra del Señor, y ya con esto termino, se lo prometo, pastor. Llega el momento de la validación, llega el momento de la comisión. Y vea lo que dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 11:10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y dice Primera de Crónicas 12:2, y estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saeta con arco. Eran de los hermanos de Saúl de Benjamín. Y mire, ahí en esa palabra, y si usted se pone a investigar un poquito y a leer un poco más, porque a mí ya no me dio tiempo de predicarle ese mensaje, pero nos daremos cuenta que ese equipo, el equipo de trabajo con el que un día David tuvo que aprender a ser un líder, y ese grupo que eran sus servidores, que en algún momento llegaron a convertirse en otro equipo de líderes sobre toda la nación, eran aquellos 40 ladrones que estaban con Alí Babá en la cueva, aquellos por quien nadie daba nada, aquellos de quien nadie esperaba nada, aquellos a quien nadie llamó, aquellos que no tenían carácter, aquellos que tal vez no tenían capacidad, aquellos que nadie había validado, como un día nadie había llamado a David, como un día David no tenía carácter, como un día David no tenía las capacidades, como un día David no había recibido validación. Pero en ese momento el Señor dijo, cuando le trajeron a los mayores, a los altos, a los fuertes, a los hermosos, a los más capacitados, según su propio Padre, según aquel que le dio la vida, él no calificaba, pero para Dios calificó. Y dijo, no
no es el que tiene más dinero, no es el que tiene más títulos, no es el que tiene más edad, no es el que tiene más experiencia, no es el que tiene más años de ministerio, no es el que habla mejor, no es el más hermoso, no es el que se viste mejor, no es ninguno de esos. En esta noche el Señor te está diciendo, no es otro, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y cuando ninguno de esos calificó el que Dios vio y dijo, hoy lo llamo, hoy lo unjo. No es hoy el día de la coronación, pero hoy es el día en que se conecta con mi eternidad, porque ya es rey sobre Israel, como tú eres rey sobre la empresa que Dios ha puesto para ti. Hoy tal vez tú dices, mi matrimonio está en problemas. Esa no es la sentencia, esa es la fase de desarrollo de proceso, esa es la cueva en la que estás, pero vas a coronar tu matrimonio. Hoy tú dirás, pero mis hijos están rebeldes, mis hijos no me escuchan, mis hijos no quieren venir. Yo te digo, esa es la fase de proceso, no es la fase final, es la fase de ir a la cueva, entrenarte, crecer y conquistar a tu familia. Hoy Crea Pizza no es la mejor, no es la pizzería más grande y no tiene ninguna sucursal, pero ¿sabe qué? Está en fase de proceso, porque ya fue llamada, ya fue comisionada para que llegara a ese punto. Y ahora toca la parte de desarrollar carácter en mí, carácter en cada uno de los que trabajen, porque aquel que llamó a cumplimiento verá que la buena obra se complete. Entonces un día David no era a los ojos de los hombres el idóneo, pero a los ojos de Dios sí. Y un día David se convirtió en el que era. Pero todos aquellos aprendieron de él. Todos los no aptos, todos los no llamados, todos los no queridos, todos los que no tenían carácter, fueron los que estuvieron a su lado en la coronación. Fueron los que estuvieron ahí con él respaldando su reino. Fueron los que estuvieron ahí avanzando con él. Así que yo te digo en esta noche, y con esto termino, lo prometo, se lo digo en esta noche. No es lo que ves hoy, es lo que Dios vio antes de que tú nacieras. Porque así como se lo dijo a Jeremías, antes de que te formase en el vientre, ya yo había visto quién tú eras. Antes de que tú siquiera existieras, no te conocía ni tu madre ni tu padre. Tal vez ni se conocían tu madre y tu padre, pero Él ya te conocía, ya te había llamado, ya te había escogido, ya te había capacitado, ya te había preparado para la hora de tu victoria. Tú eres la esperanza de cambio de esta nación. Tú eres el cambio de esta nación. Tú eres el motor del cambio de tu generación. De ti descenderá, de ti destilará la sustancia que marcará el cambio de esta tierra. Tú serás testimonio como lo fue David. Tú serás el que un día fue un hombre, una mujer destrozado por el pecado, que llegará donde el pecador, a la cueva, llegará para convertirse en capitán sobre él, estando aún en medio del proceso. Ahí estará sobre otros, pero un día la corona será puesta sobre ti y estarán los de la cueva, ya no en la cueva, sino a la diestra del trono, a tu lado, porque ahí los llevaste. Yo profetizo sobre ti conforme a lo que dice la palabra y no conforme a lo que pueden querer los hombres. Pero a ti te digo,
Así como Dios utilizó a ese hombre en medio de su proceso, en medio de su transformación, aún antes de su coronación, así el Señor pondrá en ti palabra, así pondrá el Señor en ti testimonio, así pondrá el Señor en ti vivencia, así pondrá el Señor en ti carácter, para que tú puedas reflejarle a Él, a otras personas. Y tu mayor testimonio no será lo que brote de tu boca, será lo que brote del Espíritu que hay en ti. Yo declaro que este lugar se llenará. Cada una de las sillas que está vacía se llenará. Habrá que buscar más espacio y se llenará, porque tú irás a la cueva y de la cueva vas a sacar a todos aquellos que estaban sin esperanza, pero tú llevarás esperanza a ellos. Yo te bendigo en esta hora. Yo te bendigo en esta hora. Y declaro que en la medida en que tú avanzas, la medida en que tú avanzas y eres fiel al reto que Dios pone delante de ti, sobre ti vendrá lo que anhela tu corazón. Porque el mensaje que a lo largo de toda esta semana el Señor ha tenido en mí para hablar en cada uno de los lugares que ha estado, siempre se conecta con este mismo pasaje de Lucas 9. Y dice la palabra del Señor que esos obreros, esos discípulos que habían sido llamados, que habían sido equipados, que habían sido enviados, caminaron haciendo la obra y volvieron a Él para darle cuenta de lo que habían hecho. Tú volverás de la cueva, tú saldrás de la cueva para decirle: aquí está el fruto de mi trabajo, aquí está el fruto de lo que me enviaste a hacer. Porque yo fui a mi cueva que se llama banco. Yo fui a mi cueva que se llama restaurante. Yo fui a mi cueva que se llama oficina. Yo fui a mi cueva que se llama aseguradora. Yo fui a mi cueva que se llama familia. Yo fui a mi cueva y ahí fui a declarar lo que tú me estás haciendo a mí y lo que vas a hacer con ellos. Y dice que estos hombres iban tan cansados de tanto trabajo. Había sido tanto el trabajo que estaban agotados. Dice que no habían tenido tiempo ni para comer. Pero Él les dijo: vengan conmigo, porque los voy a llevar al lugar de descanso. Y esos hombres, yo me los imagino regocijándose. Dijeron: es el tiempo de la recompensa. ¿Y sabe cuál fue la recompensa? Después de ir y trabajar y trabajar y trabajar tanto, hasta quedar agotados y sin siquiera tener tiempo para comer, ¿sabe cuál fue la recompensa? Ponerlo delante de una multitud de 5,000 hombres que se acercaron a ellos buscando para que les ministraran. 5,000 hombres, sin contar a sus esposas y a sus hijos. Diga que eran 15,000, 20,000 personas que se acercaron a ellos. Cuando venían cansados, mire, ellos lo menos que querían era eso. Y cuando llega dice: vengan conmigo que vamos a descansar, vengan conmigo que les tengo algo. Aquí está la multitud. Atiéndanlos, oren por ellos, ministrenlos, libértenlos, sánenlos, restáurenlos. Y al final del día, o sea, no fue un ratito, fue al final del día, ellos vuelven y le dicen: maestro, despídelos ya, es hora de comer. Aquí no hay que darles, que se vayan a las aldeas a buscar comida y donde descansar. Y Él les dice: aliméntenlos ustedes. ¿Ha recibido usted en su casa 10 personas de su familia para alimentarlos? 20 personas de su familia. ¿Cómo le quedan los pies? ¿Cómo le queda la espalda después de atender a su familia? Ahora no era la familia, era tienda, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Aliméntenlos ustedes. ¿Y qué les voy a dar? Como dirían en República Dominicana, si Jesús hubiera sido dominicano y le hubiera dicho a ellos: aliméntenlos ustedes, ellos hubieran dicho: y es verdad. Y es verdad. Si fuera argentino, me está cargando, che. Pero le dijo: atiéndanlos, aliméntenlos ustedes. Y ellos dicen: aquí no alcanza.
Y entonces viene una idea, la idea que siempre tenemos usted y yo. Nuestros recursos, nuestra capacidad, nuestra fuerza. Bueno, entonces déjanos ir a las aldeas a comprar comida para darles de comer. No me están entendiendo. No me están entendiendo. Es que no es el dinero que tienes en la cuenta, no es el título que tienes en la pared, no es el apellido que tienes y el reconocimiento que tienes, es que no es la cantidad de mercadería que tienes, no es la franquicia que tienes, no es, nada de eso a mí me sirve, nada de eso me interesa. Yo lo que te estoy preguntando es, ¿qué tienes tú en tu mano que yo pueda bendecir? Y entonces Odres Nuevo le responde a él cuando él dice, ¿qué tienes tú en tu mano? Tú vas a decir, yo no tengo un nombre respetado o conocido, yo no tengo un gran título universitario, yo no tengo una gran trayectoria, yo no tengo una gran casa, yo no tengo un gran capital, pero yo tengo un llamado. Yo tengo un llamado. Y yo tengo carácter. Y yo tengo la capacidad que tú me has dado para cumplir con ese llamado. Así que te digo, heme aquí, porque cuando tú me envíes, habré sido validado, comisionado por ti para traer cumplimiento a aquello a lo que tú me has enviado. Sí, Señor. Y después de cumplir con esa obra milagrosa, esa multitud solo se podía saciar con un milagro. Solamente. Esta sociedad solo se puede transformar con un milagro. Las condiciones no han cambiado. Siempre necesitamos de su poder sobrenatural. En aquel momento fueron aquellos 12. Hoy es usted y soy yo. Así es. Al final, cuando todo haya cambiado, cuando usted haya sido el solucionador de la necesidad del pueblo, en ese momento el Señor te dice, ahora ve y recoge, porque hay 12 canastas llenas de provisión sobreabundante para ti. Por eso es que la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero atiendo la necesidad de los demás. Primero extiendo el reino, que es buenas nuevas para el necesitado. Y luego no me faltará, porque ellos comieron hasta soltarse el botón del pantalón ese día. Pero fue la provisión de ese día. Ellos, los discípulos, se llevaron la canasta para su casa y fue provisión para muchos días más. Así que lo que Dios tiene para ti es mayor de lo que tú vas a darle a los demás. Porque para el pueblo, para la sociedad, para la cultura, lo que tú tienes es una verdad que cambiará su realidad eternamente. Pero para ti habrá recompensa por la obra realizada para llevar esa verdad a cada uno de ellos. Yo te bendigo en esta hora y declaro que esta palabra no tocará el suelo en ningún momento, sino que va haciendo efervescencia en tu espíritu. Que esta palabra, más allá de llegar a tu mente, a tu razón, a tus pensamientos, se encarna en tu espíritu, se adhiere a tu espíritu, se fusiona con tu espíritu y tus ojos serán mudados para que cuando mires a tu alrededor veas a través de la óptica de esta verdad que has recibido en esta noche. Te bendigo y le doy gracias al cielo por esta oportunidad y al pastor.